Que yo pueda ver lo que está... Evangelio según San Lucas capítulo 16, el verso 9 en adelante, yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo es en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón y a las riquezas. Señor, úsame y dame gracia para que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela. Gracias por compartir con otros, hermanos. Esta es la parábola del mayordomo injusto. Jesús, hablando sobre las riquezas, le da una parábola que es una analogía, una comparación, un símil de una situación humana para que el hombre pueda entender lo espiritual. Dice que le dijo a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Comienza la parábola hablando de un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado por disipar sus bienes, o sea, malgastarlo, hacer mal uso de ese dinero. Y entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Por lo tanto, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Él comienza a pensar, siempre fue un hombre inteligente que trabajó, ¿cierto?, con su mente. Él dijo, cavar no puedo, yo no soy un hombre para un trabajo de esfuerzo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Se le ocurre una idea y dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Entonces llamó a cada uno de los deudores de su amo y le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite y él le dijo, toma cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y ahí nos damos cuenta de la astucia que tenía este mayordomo. Un mayordomo es un hombre que tiene, y en ese tiempo en el Oriente, una autoridad, una potestad casi plena, casi total. ¿Se acuerda usted de José, donde Faraón le pone delante de, y sobre todo lo que él tiene? Solo en el trono él sería el mayor. ¿Se acuerda de José en la casa de Potifar? O sea, una autoridad tremenda tenían los mayordomos. Entonces aquí la historia nos cuenta que este mayordomo fue acusado como disipador de los bienes. Entonces cuando se le comunica que le van a quitar la mayordomía, el hombre comienza a pensar y encuentra la solución, ¿cierto?, llamando a los deudores de su amo y bajándole la deuda y poniéndose en buen chileno a la buena para que estos acreedores, después que él quede sin trabajo, lo contraten. Entonces cuando el amo supo de esto, alabó
al mayordomo, porque era muy sagaz, muy inteligente. Y Jesús dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y resalta como una persona de este mundo, de este siglo, se programa, piensa cómo puedo hacerlo para adquirir dinero, para crecer, para sustentarme. Y tiene un plan A, un plan B, un plan C. Mientras que los creyentes muchas veces no piensan de esa manera, en el buen sentido de la palabra. Si no hay, no hay, y se acabó. Bueno, me quitaron el trabajo y será de Dios, pues tendré que esperar acá. Entonces se resalta un poco la astucia de este hombre y cómo a veces los hijos de Dios no hacemos nada para que el reino de Dios crezca, avance. Ese es el fondo de esta parábola. ¿Qué hacemos nosotros para que la iglesia del Señor Jesucristo crezca y avance? A veces nos quejamos por la cantidad de riqueza que tiene la Iglesia Católica y es vergonzoso. Por la cantidad de propiedades que tienen ellos, o los mismos mormones. Y los hijos de la luz, los hijos del Señor, a veces estamos en el barrio, en lo más escondido, y con templos que a veces se caen solos. Y decimos, bueno, es que Dios es un Dios humilde. Jesús nació en un pesebre. Yo siempre he pensado que Jesús nació en un pesebre para humillarse a sí mismo. Pero no quiere decir que nosotros, si viniera Jesús otra vez, le pasaríamos el establo, el pesebre. No. Estoy poniendo un caso hipotético. Si supiéramos que van a nacer otra vez, pues no van a nacer, ya nació una vez y murió una vez y nada más. Le diríamos, bueno, tengo el gallinero atrás y usted, Señor, es humilde. Y yo me quedo en el dormitorio, en la pieza matrimonial, y al Señor lo tengo en el gallinero. Porque esa es la mentalidad de mucho creyente a través del tiempo. Y hemos tenido a la iglesia oculta, escondida. Mientras nosotros progresamos y prosperamos, la iglesia poco progresa. Y si alguien habla un tema de estas características, nos escandalizamos, lo tildamos de vividor, de abusador, de mercenario de la fe. Aunque hay que decirlo, hay gente que se enriquece a costa del evangelio, pero son los mínimos. Quizás porque brillan más, porque son grandes los imperios que han construido. Pero como dijo una vez un predicador de los Estados Unidos, es la alaraca. La gran mayoría de las iglesias son pequeñas. Entonces no hay 100 iglesias, mega iglesias en una ciudad. Son muy pocas las iglesias. Y no todas las mega iglesias es porque tengan pastores vividores, sinvergüenza. No. Hay muchos que han hecho las cosas bien. Pero cuesta hablar de estos temas. Porque la idiosincrasia del chileno es la idiosincrasia del pueblo mapuche. Cuando vinieron los españoles y todo se lo quitaban, entonces ellos todo lo escondían, todo lo guardaban. Y de alguna manera llevamos eso en los genes, en la sangre. El no dar, el no invertir en la obra del Señor. Dice que Jesús dijo que el amo alabó al mayordomo malo porque hizo sagazmente. Y él dice, los hijos de este siglo son más sagaces. Cuando usted ve
toda esta gente que impulsa la ideología de género, que son una minoría, no son mayoría. Ellos reconocen que son un ínfimo número, son muy pocos. Comparado con lo que es la iglesia evangélica en Chile, un 30%, yo diría hasta un 40% contando la gente menores de 18 años. Y son muy pocos, pero tienen el poder económico, hacen lobby, impulsan leyes, hablan con las grandes empresas, muchos de ellos. ¿No cree usted que le ponen los avisos gratis, a no ser que tengan la misma condición y luchen por la misma causa? Pero muchos de ellos, una gran cantidad de dinero invierten para esparcir sus ideologías destructoras. Muchos de ellos, este mundo se mueve con el dinero. Son sagaces, son astutos, nos hacen pensar que todo el mundo es gay, que todo el mundo está a favor del aborto. Pero en la práctica, en la realidad, usted va en las calles y se va a dar cuenta que es la minoría, que a veces ni se percibe. Pero la sagacidad que tienen para hacer lobby, la persistencia que tienen para estar en el gobierno, para luchar por sus derechos, entre comillas, que ya lo tienen, porque todos tenemos derechos. Usted no tiene derecho porque es hombre ni porque es mujer. Nos han hecho creer de los derechos de la mujer. Los derechos del ciudadano son uno y para todos. No importa si es homosexual, si es pobre, si es rico, si es mujer. Los derechos son para todos. Pero ellos saben cómo usar el poder, ¿cierto?, de la influencia, del dinero. Siempre me recuerdo como cuando Jesús resucita y vienen los soldados a dar cuenta, entonces le dicen los alguaciles, le dicen que por favor no esparzan la noticia de que Jesús resucitó, sino que dice que le dieron gran cantidad de dinero para que ellos esparzan la infame noticia de que los discípulos vinieron por la noche y raptaron el cuerpo de Jesús. Fíjese en esto. Ellos le dicen, lo que ustedes van a decir, no van a decir que Jesús resucitó. Esa noticia no tienen que darla. Entonces, ¿qué hacen? Le pagan una cantidad enorme de dinero. ¿Para qué? Para que ellos esparzan la noticia de que vinieron los discípulos y raptaron el cuerpo, cosa que es imposible porque los discípulos estaban muertos de miedo, escondidos. Y se regó la noticia que Jesús no resucitó, sino que fueron los discípulos. Pero para eso pagaron. Para eso pagaron. Pero cuando nosotros en la iglesia evangélica hablamos de pagar para colocar un anuncio o un mega letrero en la Alameda que diga Cristo sana, Cristo salva, necesitamos financiarlo. ¿Qué decimos lo evangélico? ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Si con una ampolleta de 25 no alcanza y una pizarra. Porque nuestra mentalidad nos sobrepasan los hijos de las tinieblas, que son más sagaces, son más astutos que los hijos de la luz, cuando se trata de conveniencias personales. Y el Señor dice, yo quiero enseñarles algo, ganen amigos por medio de la riqueza injusta. Este es un versículo muy difícil de entender, por eso hay que estar atento. Yo muchas veces no lo entendí por años. ¿A qué se refiere? Luego ya fueron saliendo otras traducciones, tuvimos más acceso a los diccionarios, al hebreo, al arameo, al griego, a la raíz etimológica y crecimos un poquito más. Y pensamos, ¿a qué se refiere ganar amigos? ¿Que yo tengo que ganar amigos con la plata? ¿O que me voy a ganar el cielo para que el Señor me reciba en el cielo porque yo di plata en la iglesia? Es un versículo oscuro, pero lo que quiere decir es lo siguiente. Con sus riquezas, que son injustas, porque el uso de la riqueza en este mundo es injusta,
ustedes ganen amigos. ¿Cómo ganan amigos? Una vez leí un libro que se llama Pasión por las almas, de un hombre que predicó años en África. Y él decía que él estaba dispuesto a ir a África, pero necesitaba gente que le colaborara para sostener al misionero. Pero él decía, y cuando llegue al cielo, los que colaboran con la obra misionera, allá lo van a esperar muchos africanos. Y le dirán, amigo, gracias, porque tú ofrendaste quizás $1. Y pudo venir el misionero y nos evangelizó. Y conocimos a Cristo. Y te estábamos esperando acá en el cielo para darte la gracia, porque tú fuiste uno de los que usaste tus riquezas para ganar almas para Cristo. Eso significa, básicamente, eso significa ganar amigos por la riqueza injusta. Es invertir en la obra del Señor, es dar para la obra del Señor. Es dar para la obra del Señor. La iglesia dejaría de ser pobre si entendiéramos siempre el principio de lo que es primicia. Lo primero es para Dios. Diezmos, ofrenda, que son temas tan difíciles de tratar porque es como que me pongo en guardia cuando escucho la palabra dinero, como si Dios no hablara del dinero. Pero si entendiéramos los principios que rigen, ¿cierto?, el reino del Señor, nos daríamos cuenta que hay una bendición tremenda, que si nosotros fuéramos fieles con lo ajeno. Muchos intérpretes creen que cuando habla de ser fiel con lo ajeno está hablando del diezmo. Porque cuando Dios nos da un 100%, Levítico que dice que el 10% es santo, es consagrado, es de Dios. No lo toquen, es de Dios. Malaquías dice que el pueblo se lo robó a Dios, ¿cierto? Yo sé que muchos piensan del Antiguo Testamento porque no cuestionamos, nunca cuestionamos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, que está en el Antiguo Testamento. Siempre lo aplicamos. El sol no te fatigará, lo aplicamos. El Salmo 91 lo aplicamos. Serás cabeza y no cola, lo aplicamos. Las promesas las aplicamos. Pero cuando se habla del diezmo, ese corazón egoísta quiere dejarlo en el Antiguo Testamento. Pero es lo que a Dios le corresponde. Entonces, si yo tengo un 90% para mí y le doy a Dios el 10% que es de Dios, ese 90% es consagrado, es santificado para Dios. Porque le di a Dios la parte que es de Dios. Pero si yo ocupo el 10% que es de Dios, estoy ocupando riquezas ajenas, porque no es mía, es de Dios. Y si nosotros no somos fieles en lo ajeno, ¿cómo Dios nos va a confiar lo que es nuestro? Me explico. ¿Cómo Dios nos va a confiar lo que es nuestro? La iglesia evangélica podría ser una iglesia bendecida, poderosa en Chile. Ahora, ojo, hay que tener cuidado. ¿Dónde me congrego? ¿Hay una buena administración? ¿Hay transparencia? Pero eso no quita de que yo tengo que aprender a ganar amigos. Yo muchas veces paso por acá, cerca de acá, nos ha costado muchos lágrimas, años, 20 años, tener un terreno y comprar otro terreno para agrandar un poquito el templo y nos sentimos contentos. Pero paso por la esquina y veo un templo mormón y digo, ellos tienen la manzana sin problema. Yo sé que muchos dirán, es que a ellos los ayuda el diablo, tienen falsa doctrina. Sí, quizás. Pero los mormones tienen un principio, que para ser miembro real, hay dos cosas. Una, tienes que estar dispuesto a ser misionero, por lo menos una vez en la vida. Por eso es que hay tanto misionero mormón en el mundo. Y otra, es su obligación
diezmar de todo lo que tienen. Y es la manera que ellos expanden su cierto, no sé cómo decirlo, su iglesia, equivocado doctrinalmente en muchos puntos que nosotros no concordamos, pero ellos no están en una casita con fonola, porque de alguna manera aplican principios que tienen que ver con la economía. Si la iglesia chilena aprendiera a darle a Dios lo que es de Dios, no tendríamos pobreza, seríamos bendecidos, tendríamos templos y compraríamos terrenos para estacionar nuestro auto y ya no tener más problemas con los vecinos. Cambiaríamos la mentalidad, enviaríamos misioneros a otros países y no engordaríamos nosotros, sino extenderíamos el reino del Señor. Ganar amigos por la riqueza injusta significa eso, darle a Dios lo que es de Dios, para que el evangelio siga siendo predicado. Después de todo, el 100% de los que practican el diezmo es gente que es bendecida y que reconoce que todo lo que tiene se lo ha dado Dios. Y los que no lo practican nunca tienen una bendición abundante y nunca pueden testificar que tienen la paz y la bendición, porque nunca le alcanza. Y no le alcanza, no dan porque no tienen y no tienen porque no dan. Yo solamente quiero que tomen conciencia de lo que estoy predicando. Y yo sé que Dios es un Dios que está buscando hoy día que seamos fieles en lo ajeno. Fieles. Yo soy una persona que soy muy austera, si no fuera por mi esposa, que me compra ropa, por los hijos que a veces me animan para tomar desafíos en el orden familiar, porque también estoy en la tierra y tengo una familia. Pero he comprendido una verdad, que si yo le doy a Dios lo que es de Dios, yo puedo disfrutar de ese 90%. Si Moisés, tú eres fiel con el Señor, con ese 90%, y si puedes cambiar el auto, lo cambias. Y te compras un buen auto y lo disfrutas. Si puedes comprar una buena ropa para tu familia, la disfrutas. Dios no se va a enojar porque lo estás haciendo con lo que es tuyo, pero no con lo ajeno. El 10% es de Dios, el diezmo es del Señor. Aunque al diablo no le gusta esta verdad, porque quiere vernos siempre detrás de los movimientos abortistas, de los homosexuales, y vernos como el patito feo, como los pobres. Dios no nos quiere pobres. No estoy predicando el evangelio de la prosperidad, estoy predicando los principios bíblicos. Dios no nos quiere pobres. Dios nos quiere bendecidos. Nosotros no dependemos de un sistema de gobierno comunista ni capitalista. Nosotros no dependemos del capitalismo ni del comunismo. No dependemos del gobierno ni de las migajas que caigan de la mesa del rey. Nosotros dependemos de un Dios que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. La iglesia chilena va a ser próspera, bendita en este tiempo, y vamos a enviar misioneros y vamos a conquistar. Y ya no vamos a ir a buscar dólares y que nos den una miserable ofrenda a los de Estados Unidos y nos manden con ropa usada para acá a Latinoamérica. Nosotros vamos a llevar la palabra a esos gringos y vamos a decirles que Dios quiere que salgan de su pobreza espiritual y que conozcan la verdad que es Cristo. Que el Señor les bendiga, que esta palabra corra y sea glorificada en tu corazón. Si le crees, escríbeme un amén y di amén. Yo creo que el Señor está buscando una iglesia bendecida en este tiempo, que se atreva a dar para que el reino de Dios avance. Bendecimos a todos aquellos que son generosos en sus iglesias, con sus pastores, con sus congregaciones. Ahí donde estás, sea una iglesia pequeña, grande, si hay un líder honrado, ahí es donde tú tienes que honrar al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por escucharme. Te bendigo. Dime amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.